Hoy en vivo y en directo con nosotros en la tribu, tema del día, Ricardo Castaneda Ancheta. Es economista, además es coordinador para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. Gracias, Ricardo. Buenos días, bienvenido a la tribu. Gracias por el tiempo que hoy das a nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días, Pencho. Un enorme gusto estar con ustedes, Chino, Camila y todo el equipo. Cuando tú dijiste que se iba a tener un economista, la forma como le dijiste no sabía si era para alegrarme o para preocuparme. ¿Por qué? ¿Para preocuparte? ¿Por qué? Bueno, preocupado A veces está. dicen que tenemos malos augurios. Ah, sí. Nah, Preocupado está yo siempre, nunca había Ricardo. escuchado eso, la verdad. No, lo que sí pasa, Ricardo, a veces es que el tema es denso, porque bueno, hay que entender el tema de la economía, de la macroeconomía, o sea, los efectos. Hay que entender, sí, porque por ejemplo a mí me dijeron El Salvador está a punto de alcanzar a Argentina y yo pensé que era en el ranking FIFA, digo qué bien, y no, parece que es en el riesgo país. No, de hecho, estamos a punto de ganarle, fíjate, Chino. Histórico. Histórico. Sí, va a ser histórico realmente. Bueno, pero bueno, digamos un poco en broma y en serio, porque de hecho son cosas de las que hoy queremos conocer tu opinión, que nos orientes desde tu perspectiva. Y es que fíjate, ayer que hablábamos de esto con la producción, decíamos, bueno, mira todos los titulares. Fíjate que tengo diarios de ayer, digamos, los diarios. Y fíjate, vaya, mira la portada este es diario de hoy, miércoles 9 de marzo. Bonos salvadoreños pierden 50% de su valor en el último año. Bueno, y de hecho lo pueden ver en lo que estoy mostrando porque estamos en vivo en Facebook, en audio y video, transmitiendo esta entrevista en la cuenta de Somos la Tribu FM. De ahí el mundo de ayer, mira lo que dice el titular, Ricardo, alza de combustible ya impacta precio de alimentos. Dice, bueno, otro titular, bueno, de ahí noticias de la guerra y todo eso. De ahí vengo, el de hoy, mira el del mundo de hoy, advierten incremento y escasez de materias primas. Bueno, déjame ver qué dice. Industriales, mira lo que hablamos también hoy temprano, industriales advierten que puede escasear combustible y ahí las gremiales hablan incluso del plástico que puede quedarse desabastecido debido al problema me imagino, los fletes. ¿Ya? Ahora, todo eso está en el ambiente y mucho más. Podemos aquí empezar a hablar de todo lo que se habla de afectación en la economía, pero explicarnos un poquito cuál es la razón de que nos afecte tanto en la economía un conflicto que está al otro lado del mundo y es algo que, bueno, a veces lo hablamos con el tema de los precios de los combustibles y todo, pero digamos en términos generales sí hay una afectación entonces para un país como el nuestro de todos estos conflictos y todo lo que está pasando, Ricardo. Mira, sin duda, fíjate que si uno ve el tamaño de la economía rusa y ucraniana, realmente solo es el 1% de todo lo que se produce a nivel mundial. Es decir, que en términos económicos no estamos hablando de las grandes potencias como sería China o Estados Unidos. Lo que sucede es que Rusia es el segundo exportador más grande a nivel mundial de petróleo, el principal exportador de gas, y uno de los principales exportadores de, por ejemplo, fertilizantes. Entonces, son aspectos, particularmente el petróleo y el tema de fertilizantes, claves para nuestro país. Y en el caso de El Salvador, históricamente ha estado muy vinculado al comercio exterior, ¿no? Es decir, cuando al mundo le da estornuda, a nosotros nos da una gripe muy fuerte, para ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Dependemos de las remesas, en buena medida dependemos del comportamiento de la economía estadounidense, dependemos de cómo vaya a nivel mundial la economía para nuestras exportaciones. Entonces aquí lo que se da es lo que a veces denominamos como un efecto cascada. No es que sea directamente por las relaciones comerciales que tengamos con esos países, pero, por ejemplo, aumenta el precio del petróleo, eso provoca que, por un lado, aumenten los precios de los combustibles, pero también aumentan el precio de algunas materias primas, aumenta el precio de los costos de transporte y, por lo tanto, aumenta todos los productos. Si aumentan todos los productos, ahí cuando se aumenta el precio, ahí donde se establece que hay inflación. Si hay inflación y tus ingresos no aumentan, entonces ahí vienen aumentos de pobreza, desigualdad,
inseguridad alimentaria. Y es ahí donde se convierten en problemas muy serios para la economía. En términos generales, todavía no está claro de qué magnitud va a ser el impacto. Es que eso pensaba yo, porque todo esto, digamos, es lógico, consecuencias, bueno, entre comillas, lógicas, pero el impacto, eso quiere decir, la dimensión, si estamos sobredimensionando o no un impacto, Ricardo. Mira, todo va a depender de qué tanto se alargue la invasión de Rusia a Ucrania. Si la mayor. En la medida que ese conflicto se lograra resolver más rápido, pues ahí las consecuencias serían, digamos, se sentirían menos en nuestros países. Ya los organismos multilaterales empiezan a advertir que la economía mundial en su conjunto se va a desacelerar. ¿Eso qué significa? Es como cuando vamos en el carro y tú dejas de acelerar. La economía sigue avanzando, pero lo hace a un ritmo mucho más lento. Y recordemos que todavía teníamos ahí las secuelas del tema de la pandemia, no se habían recuperado completamente todas las cosas, ya el tema de la inflación previo a este conflicto ya se venía sintiendo. En El Salvador, estoy seguro que todas las personas que nos escuchan y nos ven, cuando habían ido al supermercado, al mercado, a la tienda, todo está más caro y los datos oficiales así lo demuestran, que por ejemplo para febrero de este año ya la inflación había alcanzado el 6.7% y las expectativas son de que la inflación siga aumentando. O sea que, o sea que no son buenas noticias, porque como tú dices, ya venía ese efecto, ya lo estábamos sintiendo, digamos, pues sí, pues sí, nosotros lo que vemos el bolsillo, los precios y todo, pero entonces esto viene para volver a, vos decís que depende de lo que dure ese conflicto, pero usted viene a fregar más, digamos. Esas son las malas noticias que dice Ricardo al principio que a veces traen los economistas. ¿A eso te referías? Sí, y es que fíjate que a veces lo que sucede, que en economía un tema importante son las expectativas. Es decir, a veces hay, por ejemplo, cambios en los precios, no porque ya en la práctica, por ejemplo, se haya dejado de producir algún producto, etcétera, sino porque se percibe que más adelante va a haber escasez y entonces a partir de ahí hay algunas empresas que ya empiezan a subir los precios y esto obviamente tiene un factor de especulación muy importante. Mira, y ahí es donde, por ejemplo, instituciones como la Defensoría del Consumidor tiene que jugar un factor clave, porque te hablaba de que uno de los temas es, por ejemplo, con los fertilizantes, pero los fertilizantes hasta este momento siguen produciéndose igual, deberían de mantenerse los precios, pero posiblemente alguien como ya escuchó, ya vio lo que va a pasar, ya empieza a subir el precio y ahí es donde tiene que actuar la institucionalidad pública. Es que a eso iba, fíjate ahora, de las acciones. Obviamente lo que yo mencionaba antes de los bonos es un tema aparte que ya vamos a oír la opinión también de Ricardo, pero lo que acabas de decir, ahí deben de actuar las instituciones. Pones el tema de la Defensoría del Consumidor. Entonces, ante esta realidad que has puesto así en general, entonces, ¿qué medidas deben de tomar países como el nuestro? Entonces, si puedes hacer algunas recomendaciones, porque, pues sí, consecuencias que a veces no puedes alterar, porque son factores externos y ya lo decía Ricardo, pero... Porque tenés el tema de la crisis global más la propia del país, ¿no? Más la propia. Entonces, ¿qué medidas económicas debería aplicar el gobierno para, de alguna manera, contrarrestar estos efectos? O sea, ahí es donde actúa también la logística económica, o la lógica económica, ¿o no? Y es que lo que acaba de decir el chino es clave. Es decir, que a El Salvador, esta situación que puede convertirse en una situación muy compleja, lo agarra en un escenario que no es nada sencillo. Por ejemplo, en ese contexto hay algunos que lo que proponen es que se reduzcan los impuestos a los combustibles, ¿verdad? Porque con esto permitiría que los precios se reduzcan. Lo que sucede es que si tú tomas esa medida, lo que financias con eso también se vería reducido. Por ejemplo, con el subsidio al gas propano.
o el subsidio al transporte. Ese se financia con lo que se paga de los combustibles. Entonces, si tú quitas esa fuente de financiamiento, habría que preguntarse de dónde entonces vas a obtener los recursos para ello. Hay de Fovial, hay un ejemplo, impuesto de Fovial ahí también, creo yo. O exacto, El de o está guerra. el tema de Fovial. Bueno, entonces, si ya tú quitas esa parte, ¿con qué recursos entonces Fovial va a andar arreglando las calles o va a andar tapando los distintos hoyos? Esto Ahí está la DOM, ahí está la DOM. Que no es a veces tan sencillo tomar este tipo de decisiones si tú no tienes claridad sobre un plan económico integral, conjunto. Y lastimosamente lo que pasa en El Salvador es que ya vamos a la mitad, más de la mitad del periodo presidencial y se desconoce un plan de gobierno, un plan económico, un plan anticrisis. Esa es una queja, una queja, Ricardo, que está diciendo, bueno, que coincide mucha gente como no vemos un plan, bueno, estamos hablando en el tema económico. ¿De dónde viene ese plan? ¿Cómo se construye? ¿Quiénes son, digamos, los...? Pero había un plan, digo, que anunciaron el plan Cuscatlán, que iba, no sé si recuerdan, que dijo que iba a ser un ejemplo para Latinoamérica. Económico, ¿es? Sí. Sí, vaya, pero ustedes, ¿quiénes son los, primero, Ricardo, quiénes son los, o deberían de ser protagonistas en anunciar ese plan y darle vida y darle ejecución? ¿Quiénes son los actores para vos? Mira, primero, con lo que decía el chino, el plan Cuscatlán fue en realidad un plan para las elecciones, porque ahí fue donde se presentó, pero ya luego tú necesitas como aterrizar bien ese plan de gobierno. Anteriormente, quien coordinaba los planes de gobierno era la Secretaría Técnica de la Presidencia, pero esa Secretaría Técnica se eliminó. Una opción pudiera ser que se haga desde la jefa de gabinete, ¿verdad? Que un poco tiene como esa responsabilidad de poder ir viendo. Lo cierto es que tienen que estar involucrados. Cuando estamos hablando de temas económicos, el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Hacienda, son como los actores importantes, pero ahí también tenés luego Bandesal, tenés el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas, que están involucrados, porque lo que sucede es que cuando pasan estos fenómenos, tú necesitas dar como respuestas integrales. Te pongo un ejemplo concreto. El Salvador había venido trayendo desde hace muchos años programas orientados a los adultos mayores. Son personas que no cotizaron por sus condiciones, que se encuentran en los municipios más pobres y entonces, reconociendo que tienen derechos, desde el Estado se les daba una pensión. Era pequeña. Esto se ha venido reduciendo y, por ejemplo, en este contexto en el cual todos los precios de los productos se están disminuyendo, ese tipo de programas sociales son claves, porque obviamente lo que estamos viviendo afecta a todas las personas, pero no les afecta en la misma dimensión. Hay algunos que con el aumento de los precios de los combustibles posiblemente lo que van a hacer es ya no irse el fin de semana a la playa. Con otros, el aumento del precio de los combustibles implica que posiblemente ya no van a comer lo suficiente. Y creo que eso siempre es importante dimensionarlo cuando estamos hablando de políticas públicas. Vaya, pero entonces, volviendo a lo que te decía, vaya, entonces tú ves ahí una coordinación entre todos estos entes que acabas de mencionar. Antes decís Carolina Recinos, que es la jefe de gabinete, liderando un equipo en esta área y bueno, coordinando un equipo, Ministerio de Economía, BCR. Bueno, está también el señor Catán. ¿Cuál es el rol que tiene? Miguel Catán, secretario de Comercio. Secretaría de Comercio. Secretaría de Comercio. Bueno, por ahí entonces, vaya, pero no lo ves, porque una cosa es que no lo veamos, otra cosa es que quizás están haciendo algo. O capaz el presidente en la cadena va a decir algo y va a decir, uy, estuve viendo a Ricardo y tiene razón, vamos a coordinar a este. No, yo creo que es posible que se anuncie algo, es decir, porque ya es un sentir muy grande de la ciudadanía y yo creo que lo peor que pudiera anunciarse es que no se va a hacer nada, porque el gobierno para eso está, para dar respuestas que permitan soluciones a la población. Ojalá que lo que se vaya a anunciar tenga un respaldo técnico, porque aquí no estamos hablando de actos de fe, ¿verdad? O de creencia. Yo creo que lo mejor es, no, para eso la idea de las políticas públicas que se financian con los impuestos que paga toda la ciudadanía es que atrás esas decisiones tengan un respaldo técnico que permitan conocer cuáles son los beneficios y cuáles son los costos de esa medida, porque usualmente siempre cuando se anuncia algo, siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Ricardo, pero entonces sí es prioritario
decirlo, bueno, y hacerlo, pues, pero anunciar un plan de medidas económicas, ¿crees que sí es importante hacerlo en este momento, en Sin este duda, contexto? y sobre todo en este momento porque hay mucha incertidumbre en El Salvador, que ya vamos a hablar sobre el tema de los bonos y el riesgo y de que si se va a pagar o no. Y fíjate que ese plan debe de contener medidas de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, algo que El Salvador tiene que transitar y que no se va a hacer de la noche a la mañana es que sea menos dependiente del petróleo. Ya se sabe que, por ejemplo, el petróleo va a un momento a ser completamente escaso. Entonces tú necesitas como economía no depender de ello. Luego, apostarle realmente a aspectos como el transporte público. La solución, por ejemplo, para la movilización de las personas pasa por un transporte público y hasta el momento no hemos observado alguna medida que vaya en esa vía. Entonces, ayer circuló una noticia que se reunieron con los transportistas en casa presidencial, pero no sé qué hablaron porque no se dijo. Pero... Seguramente el tema del subsidio, ¿verdad? Porque ahora también los transportistas, como han aumentado el precio de los combustibles, van a estarte pidiendo más subsidio para no subir la tarifa. Pero eso no cambia, o sea, lo que creo que Ricardo, vos lo que decís es que se necesita implementar otro tipo de sistema para que la gente no use tanto su vehículo y eso. Exactamente, porque es la forma, por un lado, de que tú no tengas que depender tanto de los combustibles. Por ejemplo, en Costa Rica ya el sistema de transporte cada vez es un sistema de transporte que depende de energías renovables. Por otra parte, es una forma en la cual tú ayudas al medio ambiente, son respuestas integrales y además mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Realmente pasar buena parte de tu día en el tráfico no es el sentido de vivir en una sociedad como la nuestra. Ricardo, claro, hay que apostarle a esta parte, pero ¿no crees que implica como muchos factores? No solo mejorar la calidad del transporte, o sea, los vehículos o poner alguna otra opción, en el momento se hizo el SICTRANS, sino que también vamos a tener que mejorar la seguridad partiendo por ahí, ponele, porque mucha gente no toma el bus o decide no andar en transporte público por el riesgo que se corre, porque dicen, tengo que llevar mi computadora al trabajo, mi celular, y corro el riesgo de que me vayan a asaltar o que algo me vaya a pasar. Sin duda, y también la calidad de la atención, ¿verdad? Porque eso es clave en el transporte público, ¿no? No es de que tú te vas a subir y casi en la otra parada casi te tiran del semáforo porque va sumamente lleno, no hay espacios adecuados para las personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas, o sea, requiere un cambio integral y por eso sí se reconoce de que no se puede hacer de la noche a la mañana. Ahora, lo que no se debería de aceptar es que no se haga nada, ¿verdad? Es decir, ya llevamos, por ejemplo, de este gobierno la mitad, pero en el otro tampoco no hubieron más avances más allá del CITRANS, entonces al final creo que los ciudadanos y ciudadanas lo que necesitan son respuestas. Pero mira, y ahí es un tema. Mira, pero entonces, y alguna medicina amarga, parafraseando, que de alguna manera, alguna vez lo dijo el presidente, medicina amarga, ¿no ves? Porque yo no sé si esas reformas que también se han anunciado, que ya no pasaron ayer, ¿verdad, Chino? No. O antier en la plenaria. En la plenaria no se tocó ese pero tema. ¿crees que por ahí podrían haber también algunas? Y hay alguna medicina amarga. Y tú, como economista, pues entendés que a veces hay que poner medidas que no son tan populares o no son tan agradables. Mira, antes de responder eso, quisiera meter cómo es que está la situación financiera del gobierno. Porque si el gobierno tuviera una situación financiera diferente, yo te aseguro que, por ejemplo, se pudieran anunciar, no sé, otro bono de $300, por ejemplo, como el que se dio en el marco de la pandemia. Obviamente eso vendría a aliviar muchos hogares, pero no hay. Ahí podrías explicar, en esto que vas a decir ahorita, podrías ir explicando también lo de los bonos, que por qué han perdido el valor. Exacto. Bueno, sí. Oigamos entonces a Ricardo sobre eso. El Salvador desde hace muchísimos años ha tenido un problema de que sus ingresos no le alcanzan para cubrir todos sus gastos. Y entonces ha tenido que depender de deuda. Básicamente desde 2010, la forma de cómo se ha obtenido esa deuda para financiar esa brecha ha sido a través de la colocación de bonos en los mercados internacionales. Estos bonos, la ventaja que te dan es que
te prestan el dinero y vos lo utilizas para lo que querás. A los inversionistas no les interesa para qué los vas a usar con tal que les pagues. Pero la tasa de interés es una tasa de interés más alta. Y adicionalmente, estos se pagan a la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si yo te presto $1,000 por 3 años, cuando se venzan los 3 años me vas a tener que pagar los $1,000 de una vez. Mientras tanto, solo me vas a estar pagando los intereses. En El Salvador, en enero de 2023, hay un vencimiento de $800 millones de los bonos, que esos hay que pagarlos, como decimos nosotros, de un solo, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado en el caso de El Salvador en los últimos años? Bueno, sabemos que vino el tema de la pandemia y eso provocó que, por un lado, los ingresos se cayeran más de lo esperado y, por el otro, recurrir a deuda extraordinaria, ¿no? El 2021, el gobierno anunció en distintas ocasiones que iba a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que el Fondo Monetario Internacional, la característica que tiene no es solo que te presta dinero, sino que además cuando te presta el Fondo Monetario Internacional te dan como una especie de un papelito que dice usted se va a portar bien y usted ya acordó conmigo cosas y entonces con esto ya te permite que otros actores te presten ese dinero. Te pone condiciones, acuerdo, ¿no? Exactamente, ahí hay condiciones y en el caso de El Salvador lo que estaba negociando se denomina un servicio, un acuerdo de servicio ampliado que básicamente, además de tocar temas puramente fiscales, es decir, aumentar medidas por el lado de los ingresos, reducir por el lado de los gastos, también incluye aspectos relacionados con democracia y transparencia. Y fue ahí donde se trabaron las carretas. Y pasó todo el 2021 y el acuerdo no se llegó. Desde el gobierno incluso llegaron a anunciar a través de comunicados que el acuerdo iba a estar antes de septiembre del año pasado, luego dijeron que en noviembre, pero en la práctica ese acuerdo no se logró. ¿Por qué no se logró? Básicamente hay dos grandes factores. Uno fue todo el deterioro institucional que tuvo el país a partir de la destitución de los magistrados y del fiscal y el tema de la ley Bitcoin. El Fondo Monetario Internacional el año pasado publicó un documento que se llama el artículo 4, que es básicamente como un examen que le hace a todas las economías para ver cómo se encuentran. Yo por primera vez observé que el Fondo Monetario Internacional había incluido en el caso de El Salvador esa relación de estos aspectos políticos con los económicos, de cómo esto a su vez no solo ha impedido que se logre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que ha provocado que el perfil de riesgo del país se incremente súbitamente. Les pongo un ejemplo. Si El Salvador hubiera salido a emitir bonos el 30 de abril del 2021, la tasa de interés que hubiera pagado posiblemente hubiera sido una tasa de interés del 7%, 7.5%. Si El Salvador sale a emitir bonos ahora, la tasa de interés que pagaría bajo el supuesto que alguien te preste es alrededor del 22%. Uy, casi 3 veces más de interés. No hay ningún otro país en América Latina que haya tenido un incremento tan grande, porque alguien puede escucharnos y decir, bueno, no, pero miren, la situación económica ha afectado a todos los países y esto es algo que ha pasado a todos los países. No, el ritmo de crecimiento que ha tenido es únicamente por factores internos en El Salvador, que como les digo son explicados por el tema del Bitcoin y por el tema del deterioro institucional. Así se explican y estas instancias, pero entendamos. Y eso explica un poquito el valor que han perdido los bonos de El Salvador, ¿verdad? Lo que estábamos tratando de indagar hace un rato, pero ¿qué significa? Porque a mí me da la impresión, y tú corregime, por favor, Ricardo, pero me da la impresión de que el gobierno pues no le presta tanto... Como lo minimiza, decís, ese problema. O no le preocupa tanto. De hecho... pues pareciera como que hay otras salidas. Bueno, y de hecho, hay mucho optimismo también con el tema del Bitcoin y todo eso. Y repito, no sé si estoy equivocado, pero siento que hasta que ningunea al Fondo Monetario Internacional y a todas estas instituciones. Entonces pareciera ser que no importa. Entonces eso, ¿cómo lo leemos? Y si es así. Mira, yo creo que es
es una estrategia de, digamos, de imagen, de decir, nosotros tenemos opciones, si ustedes no nos los prestan, pues no los necesitamos. O sea, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Ese es un poquito lo que quieren dar a entender. Sí, pero la realidad muestra que no es tan así las cosas. Por ejemplo, el año pasado el gobierno por primera vez no salió a emitir ningún bono, porque sabía que era casi un suicidio financiero hacerlo con las tasas de interés que ibas a pagar. Entonces, ¿de dónde obtuvo la mayor cantidad de financiamiento? Lo obtuvo a través, ya seguramente han escuchado, de las famosas LETES y CETES, las letras de tesorería y los certificados del tesoro. Esto, yo digo, funcionan como una especie de tarjeta de créditos. Básicamente estas se emiten en la bolsa de valores de El Salvador, y quienes la compran son bancos privados y las administradoras de pensiones, son como los principales compradores. La característica es que te prestan el dinero, pero el periodo máximo para pagarlo es 1 año. Una vez termine el año, tú tendrías que pagar. Este año, 2023, de todas las emisiones que se hicieron en 2021, perdón, este año en 2022, ya me quiero adelantar, de todas las emisiones que se hicieron en 2021, hay que pagar más de $2,000 millones entre LETES y CETES. Compromisos. Hay vencimientos en todos los meses. Los más grandes están en marzo y en septiembre de este año. Por ejemplo, en marzo casi hay un vencimiento de alrededor de 600 millones, perdón, en septiembre hay un vencimiento de casi $600 millones. ¿Qué pasa cuando se le presta más al gobierno de los bancos privados que están en el país? Que ahí se asume un mayor riesgo, porque los bancos privados, ¿de dónde sacan el dinero? No lo sacan, ¿verdad?, de ellos, de su billetera mágica. Lo sacan de los ahorros de las personas, de los ahorros de las empresas. De los intereses también que uno va pagando, ¿o no? Exactamente. Entonces, en la medida que haya más conexión, digamos, entre esa deuda que tienen los bancos privados con el gobierno y exista más riesgo de que el gobierno no pague, ahí es donde puede haber mayor preocupación. Porque alguien puede decir, mire, y eso de que ahorita el perfil de riesgo de El Salvador sea tan alto en estos momentos, ¿a mí cómo me afecta? En este momento todavía no. Pero si El Salvador saliera a emitir nuevos bonos y lo hiciera a esa tasa de interés del 22%, ahí le va a afectar, porque va a resultar que en los presupuestos de los próximos años solo se nos va a ir el dinero casi en pagar la deuda, ¿verdad? Y que habrá menos recursos para educación, salud, infraestructura, seguridad, etcétera. Y adicionalmente, si el país, por este alto porcentaje de riesgo, cae en impago, ahí sí la situación se complica, porque el efecto es un efecto cascada. Ya ha habido noticia. Ajá, perdón, dale, Ricardo. ¿Cuál noticia? De que este año le bajó la calificación de riesgo a El Salvador, una de las calificadoras más grandes. Inmediatamente se le baja al gobierno salvadoreño, se le bajó a un banco privado. Y entonces ahí es lo que te denota que si este fenómeno se llegara a dar de un impago, ahí la tasa de interés sube, pero no solo para el gobierno. Ya han habido momentos. Sí, sube. Sí, sube para los préstamos, para casa, para carro, para consumo. Para cómo estamos ahorita, imagínate cómo podríamos estar. Vaya, pero eso del impago ya, no sé. Ya ha pasado. Ya ha habido riesgo de impago. Ya viene el impago. Bueno, no ha pasado todavía. Default. No ha pasado, pero hace 2 años, hace 3, o sea, ya hace 2 años, ponele, también se habló de eso, pero afortunadamente no ha pasado. Pero es que tú lo ves que es una gran posibilidad. Tenemos ese riesgo, Ricardo. Mira, en 2017 ya El Salvador cayó en un default selectivo, se le llama, que no hizo un pago específico relacionado con el tema de pensiones, se le bajó en ese momento la calificación de riesgo, pero básicamente luego de que se hizo ese pago, que no era mucho, en ese momento fue porque no se lograba poner de acuerdo el gobierno con la Asamblea Legislativa, se superó. Gobierno en del este FMLN. momento... Tiempos del FMLN, ajá.
Exactamente. En estos momentos, digamos, las condiciones son diferentes porque sabríamos que no es un tema de que la Asamblea Legislativa no les esté aprobando, es un tema de las ventanas de acceso a financiamiento. Ahora, ¿existe ese riesgo de impago? Sí. ¿En qué magnitud? Dependerá de los famosos bonos volcán. Porque el gobierno básicamente lo que ha hecho es decir, bueno, no puedo emitir bonos en los mercados internacionales porque la tasa de interés sería muy alta. Con el Fondo Monetario Internacional no logro un acuerdo porque yo no voy a ceder en mi proyecto político. Entonces necesito buscar de dónde. Bueno, una opción son los bonos volcán. Lo que sucede con los bonos volcán es que, por ejemplo, las autoridades de Hacienda habían anunciado que iban a estar listas a mediados de marzo. Es más, probablemente tenga que ver eso con la cadena nacional. El anuncio de los bonos, porque el ministro de Hacienda dijo que para el 10, más o menos a mediados de marzo. Hoy es 10. Hoy es 10. Seguramente puede ser en esa vía. Lo cierto es que si el anuncio va por ello, no se va a lograr en un par de días ya hacer la colocación, ¿verdad? Porque tú necesitas modificar el marco legal, en lo que se aprueba y demás, necesitas más días. Y además, el contexto no es el mejor, porque con lo que está pasando a nivel mundial, básicamente los inversionistas lo que buscan en estos momentos son hacer aquellas transacciones que sean menos riesgosas. Usualmente cuando hay una crisis, lo que se puede observar siempre en el mundo es que tú abandonas las inversiones más riesgosas y te vas a aquellas inversiones que tú consideras más seguras. Por eso usualmente cuando empiezan a haber temas de crisis, se observa como el precio del oro sube o el precio del dólar sube, que son como los refugios, se le llama más seguro de los inversionistas. Y en cambio, criptoactivos como el tema del Bitcoin, cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, vimos una caída muy fuerte. Luego se empezó a recuperar, pero nuevamente ha vuelto a caer. Este día está abajo de los 40,000, está como a $38,000 y este contexto tampoco, digamos, le favorece al país. Pero vamos a ver si realmente logra colocar todo el monto que se ha anunciado, que en un principio supuestamente serían $1,000 millones. Yo soy de la idea que para saber si va a ser exitosa esa colocación, la demanda debería de duplicar o triplicar el monto. ¿Qué significa esto? Que si el gobierno pone $1,000 millones, digamos, a la venta, que los compradores quieran comprarle 2,000 o 3,000 millones de dólares, porque eso significaría que hay una fuente de financiamiento alternativa. Y con eso, si el gobierno lograra esa fuente de financiamiento alternativa, no solo es el hecho que no va a caer en impago, porque habría encontrado los recursos, sino hasta se va a poder reír de los organismos multilaterales financieros, porque les va a decir, no lo necesito. ¿Y no será que esa expectativa tienen y que van a haber un montón de interesados? ¿Y qué tan factible es eso, Ricardo? Mira, si estuviéramos hablando de los inversionistas tradicionales, yo les pudiera adelantar que eso sería un fracaso, porque ¿quién te va a pagar por un bono 6.5% de esta naturaleza cuando si se emitieran bonos en los mercados tradicionales, por el riesgo que tiene el país, te tendría que pagar el 22%? ¿verdad? Es bien atrevido. Un inversionista... yo como inversionista te diría, no te voy a prestar. Pero lo que pasa es que acá no estamos hablando del inversionista tradicional, estamos hablando de otro tipo de inversionistas. Por ejemplo, hay alguien que pueda tener Bitcoin que no le preste tanta atención a este aspecto financiero, sino, por ejemplo, quiera ser parte de la historia, ¿verdad? Sí. De la construcción de la Bitcoin City, que es un poco cuando se anuncia el tema de los bonos volcán, también se anuncia esto para mí como una estrategia de atraer a los inversionistas. Ahora, también puede haber otro tipo de inversionista y hay que decirlo. Hay personas que tienen Bitcoin, pero proveniente de actividades no lícitas. Y para esas personas puede ser un escenario ideal para poder lavar su dinero. Todavía no está claro dónde se va a emitir esos bonos. Por ejemplo, si se llegara a emitir en la Bolsa de Miami, que en algún momento lo mencionó el ministro de Hacienda, pues ahí sabremos que hay más regulaciones por Estados Unidos. Pero si se hace en otro país donde hay menos regulaciones, pues ahí les pudiera ¿Dónde podría ser eso? ¿En qué país hay más facilidad de que miren para otro lado?
se llegó a mencionar que podría ser el propio El Salvador, es decir, que aquí en el país se creara una especie de bolsa de valores virtuales donde se colocaran este tipo de bonos. Yo ahí tengo mis dudas si realmente los inversionistas se van a querer someter a las reglas de juego de El Salvador, porque básicamente cuando El Salvador emite bonos, lo que le piden es hágalo en la bolsa de valores de Londres o en la bolsa de valores de Nueva York. Porque si en un momento usted no me quiere pagar, pues voy a utilizar el marco legal de esos países para demandarlo. Pero ¿qué pasaría si se hace en El Salvador? Que tú te sometes a las reglas del juego del país, ¿verdad? Y yo creo que, no estoy seguro que se vaya a hacer así. ¿Y qué incidencia crees que tenga lo que hablábamos hoy temprano, Chino, de lo de Biden? Que pareciera que... ¿Al dólar digital? Biden firmó una orden para regular criptomonedas, una orden ejecutiva. Gira instrucciones presidente de Estados Unidos Biden al Departamento del Tesoro y a otras agencias federales para que evalúen el impacto de las criptomonedas en la estabilidad financiera y seguridad nacional. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo lees? ¿Y qué impacto, incidencia puede tener ese tipo de petición, esa orden ejecutiva de Estados Unidos? Mira, yo soy de la idea que el futuro son las monedas virtuales, pero principalmente aquellas con respaldo de los bancos centrales. Es decir, que yo creo que muy pronto veremos el dólar virtual. Hay que decir que ya la Reserva Federal de Estados Unidos desde hace varios tiempo ha venido ya haciendo pruebas y ensayos de esto. Lo que pasa es que esos países cuando toman una decisión de esta naturaleza no lo hacen de la noche a la mañana. Previo tienen estudios. Por ejemplo, han estado con el MIT, que es una de las principales universidades en temas tecnológicos, y han venido trabajando. Yo creo que el aspecto importante de lo que presenta ayer o de lo que publica el gobierno de Estados Unidos es, por un lado, decir, le estoy poniendo el ojo a lo que está pasando con esto y vamos a evaluarlo. Básicamente, ellos no dicen vamos a prohibir, ¿verdad? Ni el Bitcoin ni nada, pero sí los vamos a regular, porque básicamente en lo que se ha publicado señalan, sabemos que esto puede ser utilizado como fuente de financiamiento para el terrorismo, sabemos que esto puede ser utilizado como fuente para lavado de dinero y por lo tanto necesitamos mayores controles. Que es lo que decías, es lo que decías tú, Ricardo, ahorita también de dónde podrían venir estos inversionistas, entre comillas, que les interesaría meter ese dinero a jugar. Y no les importaría, pues, porque puede ser dinero que venga de actividades ilícitas, exacto. Sí, ¿y qué implicancias tendría, Ricardo, por ejemplo, que Estados Unidos regule el uso del Bitcoin para El Salvador, digo? Mira, yo creo que por un lado posiblemente veamos algún efecto en el precio, ¿no? del Bitcoin. Adicionalmente, si se crea ya en un momento un dólar digital, posiblemente esto también tenga una afectación en el tema del precio. Eso sería uno. ¿Para arriba o para abajo, perdón? Cuando dices que va a afectar para abajo. Yo creo que para abajo. De hecho, te diría que el efecto que se está observando ahorita, que es una caída de este día, posiblemente ya esté un poco relacionada con ello, ¿no? El segundo tiene que ver de que a El Salvador le exigiría más el sistema financiero y le exigiría regulaciones. En estos momentos el país no tiene la capacidad ni legal ni institucional para prevenir que los Bitcoin que estén circulando en El Salvador provengan de actividades ilícitas. No la hay. De hecho, si uno revisa, después que se aprueba la ley Bitcoin, no se hizo ninguna modificación en el marco regulatorio de El Salvador. Y El Salvador pertenece a grupos internacionales, digamos, sobre ámbitos financieros donde debe de cumplir ciertas reglas del juego. Por ejemplo, no sé si ustedes han conocido casos de personas que de repente van a enviar algún tipo de remesa o reciben algún tipo de remesa a otros países, de repente de África, etcétera, que el banco donde lo vas a hacer tú te dice, no, lo siento, a ese país nosotros no hacemos ese envío de dinero porque estos países de repente están en lo que se consideran como lista gris, ¿no? Es decir, que no cumplen con todas las regulaciones. Pues ese es un riesgo, por ejemplo, para El Salvador, ¿verdad? En la medida que hayan más regulaciones a nivel internacional y tú no las tengas en la misma vía, pues pueden haber implicaciones de repente con las transacciones bancarias. Incluso, incluso con la Chivo Wallet, digamos que es una wallet salvadoreña, ¿tendría problemas en los Estados Unidos?
Sin duda. Es decir, sobre todo porque con lo que está pasando también con la invasión de Rusia a Ucrania, se observó que una de las acciones que tomaban algunas personas para intentar evadir las sanciones económicas que se estaban colocando era hacer uso del Bitcoin. Y entonces eso también ha alertado a los países de decir, hay unos espacios en los cuales nosotros no estamos regulando bien y entonces necesitamos regular de mejor manera. Mira. Y esto creo que lo vamos a observar en los próximos meses y posiblemente no solo de Estados Unidos, también la Unión Europea y otros países. Pero no tendría sentido, bueno, ahora que los Estados Unidos quieren meterse en esto o quieren conocer un poquito más de esto, si se emiten los bonos Volcán en Estados Unidos, ¿no sería por transparencia mejor colocarlos allá? O sea, colocarlos en Estados Unidos. De Miami. En Miami, dijo. Ajá, eso, por ejemplo, pudiera ser un incentivo mayor para los inversionistas de comprarlo, ¿verdad? Pero ¿no crees que es la visión del gobierno? ¿No crees que sea esa? El ministro de Hacienda llegó a señalar en una entrevista hace un par de semanas que una de las opciones era la bolsa de Miami. Lo que sucede es que cuando tú haces colocaciones en estas bolsas, eso no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que se requiere todo un proceso donde tú contratas expertos legales, expertos en temas financieros y fiscales de esos países, haces una ronda con los inversionistas, toma mucho tiempo. Por eso es que algunos han llegado a indicar que en el caso de El Salvador, si en junio de este año no se tiene el dinero de los $800 millones garantizado, prácticamente se puede asegurar que el país ya caería en pago. Okay. Yo soy de la idea que todavía va a tener un mayor margen de maniobra, posiblemente septiembre, octubre todavía sería un deadline. Y ese margen de maniobra, perdón, no incluye otras opciones de préstamo. Hay, por ejemplo, el CAF. El CAF es la Corporación Andina. Andina, que firmaron hace poco, se incorporaron. Ah, y ahí hay una... Esa no es una salida, o es lo mismo. No hay opción. Mira, una lectura es que el gobierno le apuesta mucho a los bonos Volcán, pero creo que ellos mismos quizás saben de que existe una probabilidad de que no vaya a ser exitosa, entonces mejor tengo otras alternativas, ¿verdad? Y entonces otra alternativa puede ser el CAF. Lo que sucede es que el CAF no te va a prestar todo el monto de dinero que necesitas, pero sí te puede dar una parte. El BESIE también, ¿verdad? Puede jugar un rol dándote otra parte. Como diríamos también por acá, ¿verdad? De puchito en puchito, a lo mejor puede ir haciendo. Lo que pasa es que El Salvador, si uno revisa el financiamiento que necesita este año, 2023-2024, estamos hablando de un financiamiento de más de $3,000 millones. ¿Verdad? Eso es un monto significativo. Mira, Ricardo, y hablando de esto de puchito en puchito y haciendo la cabuda, con tanto respaldo de remesas, siendo las remesas tan representativas con el Producto Interno Bruto, con ese respaldo no se pudieran ocupar los 45,000 millones de colones guardados en el BCR. Mira, una alternativa, Camila, es que vaya, supongamos, aquí es un escenario, ¿verdad? No estoy diciendo ni que va a pasar ni que es probable, pero es un escenario. En septiembre de este año, el gobierno no logra conseguir el financiamiento y no tiene dinero suficiente para pagar los salarios, por ejemplo, de los empleados públicos. Sí. Y entonces, no conseguiste que nadie te prestara. ¿Qué opciones están en la mesa? Una de las opciones está una desdolarización, que puede ir por la vía, como señala Camila, ¿verdad? Sacar nuevamente los colones a circulación y decir, bueno, tenemos las dos monedas circulando. Otra vía, que yo creo que sería como la que más se implementaría, es tener un token digital propio. Es decir, ¿cómo es eso? No es el Bitcoin, sino que es, pongámosle el nombre que a ustedes les guste, no sé. Colón Coin. Sí, y con eso le pagarían a los empleados públicos. Colón Coin. Colón Coin, está bueno, ya. Yo suscribo. Te lo preguntaba antes de que sigas, te lo preguntaba porque me pareció interesante el momento
porque Edwin Alfredo Rivera, que es un médico, en Twitter nos hizo esta pregunta. Y te está agradeciendo ahorita también. Ay, saludos. Él hizo la pregunta por Twitter, yo la leí y me pareció muy interesante porque estábamos hablando del puchito en puchito y una opción de tener, pues, algún fondo para pagar esa deuda. Sí, entonces, por ejemplo, imaginémonos que en septiembre no se tiene para pagar salarios, se hacen las modificaciones legales y le dicen a los empleados públicos, ahora nosotros le vamos a pagar con el Colón Coin. Y Qué te buen, vas a el quejar. Colón Coin, qué buen Colón Coin. ¿Y qué haces con eso? Te vas a quejar en un principio, ¿verdad? Pero luego te van a decir, esto es por ley y lo tiene que recibir. ¿Y qué haces como después con ese dinero? Vos como esa persona, lo primero que vas a querer hacer es deshacerte de esto, ¿no? Ya sea yendo al supermercado, yendo a la tienda y demás. Pero ahí además se va a dar un fenómeno, que es cuando las otras personas escuchen que eso está pasando, la reacción usual es querer ir a sacar el dinero de los bancos. Porque tú ya sientes que vas a querer tener dólares en papel resguardado. Y ahí lo que pasa es que se da un fenómeno de inflación muy grande. Y esto ya es, digamos, lo más cercano que se ha tenido de un país que se ha desdolarizado, y ahí el chino lo sabe perfectamente bien, es lo del famoso corralito. Y ahí con las el 1-1 del dólar, claro. Hasta una lágrima se le sale al chino cuando oye. Las consecuencias son muy complicadas porque cuando tú vas a hacer una acción de este tipo, lo que necesitas es confianza, ¿verdad? Porque cuando yo te doy $1 a ti, o sea, es un papel, pero hay una confianza de que ese dólar tiene un valor que va a servirte para comprar. Pero si yo te doy a ti algo que para ti no tiene valor, tú lo que vas a hacer es quererte deshacer de ello, y a partir de ahí, aunque la ley diga, por ejemplo, que vale 1-1, en la práctica vas a ver que ya va a empezar a valer 2-1, 3-1, 4-1, y es un fenómeno muy grande que al final lleva implícito un aumento de la inflación o de los precios de los productos, ¿no? Mira, nos está pidiendo un pequeño corte solo para venir con algunas opiniones, preguntas de los oyentes, también hay otras más. Está el audio de Melvin también ahí. Sí, Melvin, pues vamos a regresar con esos comentarios. Ahora, solo una cosa, Ricardo dice también, lástima, qué bonita entrevista, qué interesante entrevista, lástima que económicamente no pinta para bien el futuro de El Salvador. Bueno, gracias por esos comentarios. No, y iba a decir que lastimosamente tampoco Ricardo pudo estar aquí en el estudio, bueno, por la agenda y todo, pero nosotros íbamos a desayunar. Es que a esta hora desayunamos nosotros, Ricardo, pero aquí... Por favor. Pero Camila tomará, digamos, tendrá la oportunidad de tomar tu desayuno. Ración doble. Sí, porque Ricardo no puede estar aquí en el estudio. Voy a comer en tu nombre, no te preocupes. Me voy a sacrificar. Aquí yo me echo el equipo al hombro, no te preocupes. Así que, bueno, para los que encendieron el radio, ¿con quién están hablando? Pues Ricardo Castaneda Ancheta, es economista y es coordinador para El Salvador y Honduras del ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Ese cuadro es famoso, el que tiene ahí atrás. Sí, fíjate que porque sale siempre. Ya tiene su set, ya tiene su set para atender a los medios. No, y yo te agradezco porque siempre estás dispuesto a conversar, a explicarnos, así como lo has hecho hoy. Sé que la gente aprecia, nosotros también lo apreciamos, el que puedas compartir con nosotros tu perspectiva económica sobre los temas. Así que bueno, se va a oír mal, pero ¿qué vamos a desayunar nosotros? Y Ricardo no... se va a oír mal, pero que venga el tamal. Es que y es de La Pampa, pero sí entendemos, ya pronto podremos desayunar otro día aquí, pero ¿qué hay? Ponele mute, quítate los audífonos. Para que no digas, ¿qué vamos a comer? Hoy tenemos aquí nosotros en el estudio tostadas francesas que vienen acompañadas de su miel respectiva, con cerecitas también deliciosas, huevos con loroco, riquísimos también, que vienen con platanito frito, frijolitos y con su respectiva salsa de semana. Omelette también es de verdad de mis favoritos, que viene con papa carbonara, buenísimo, una especialidad de La Pampa. Ayer lo probamos. Sí, delicioso. Y también viene el desayuno americano, que consta de tocino, tostada y un huevo estrellado, y el tamal con huevo. Un día me voy a reconciliar con el loroco, pues está bueno. Pues. Va. Pero no será hoy. Pero hoy no será. Gracias a La Pampa. Viene el desayuno. Venimos con el cierre de la plática. Un ratito más, Ricardo, gracias por el tiempo. Venimos con el cierre, pero tenemos que hacer
un corte técnico para comer. y ponemos una toma de San Salvador ahorita en el Facebook. Ya venimos con el cierre de la plática. Con gusto. Gracias, Ricardo. Nuestros desayunos, como lo dijimos, son gracias a La Pampa Restaurantes. Ustedes también pueden disfrutarlos. Santa Elena tiene desayunos todos los días, de viernes a domingo. Bella Vista, planes de renderos los fines de semana. Y Bambú también. Y Final Paseo Escalón, sábados y domingos. El horario para todas es de 7 a 11 de la mañana. Y si ustedes quieren más información sobre reservas, eventos o cualquier otra cosa que necesiten de parte de los mejores La Pampa Restaurantes, pueden llamarles al 2508-0500 y búsquenlos en redes sociales como Restaurantes La Pampa. La tribu. Escucha La Tribu de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Fuego 107.7 y en latribu.fm. Somos la tribu FM. Slim NASA es fibra dietética natural a base de linaza canadiense, avena, trigo, nopal en polvo y aloe vera. Todo 100% natural. Estoy transmitiendo desde Mexicanos para conocer por qué todos se cambiaron a techos Eureka de Plaisen. Señora, ¿por qué eligió Eureka? Obvio, por resistencia. ¿Y usted, don? Obvio, por calidad. ¿Y usted? Por precio, por precio, por precio. No pagues más. Cámbiate a Techos Eureka. Precio por pie desde $2.19 IVA incluido. Techo Eureka. 100% libre de asbesto. Encuentra Techos Eureka en los distribuidores autorizados de todo el país. Disfruta el superverano todos los días en la despensa de Don Juan. Refresco gaseoso Coca-Cola 1250 ml. 2 por $1.75. Búscalos también en línea. La despensa de Don Juan. Somos parte de tu vida. ¿Ya sabes la buena nueva? Este 2022, Payless llega con más estilos, más ahorros. Compra un artículo y lleva el segundo de igual o menor valor a mitad de precio. ¡Sí! ¡Mitad! A todos les gusta Payless. Promoción válida hasta marzo 16. Tus aportaciones merecen un premio. Conviértete en un asociado Plus de Coaspae DRL, Silver, Gold, Platinum e Infinite y disfruta de mayor rentabilidad. Crédito precalificado según categoría con tasa preferencial. Publicidad de tu empresa en nuestras redes sociales. Formación deportiva, formación élite y bolsa de trabajo. Además, kit de obsequio y bienvenida, pantallas, Apple Watch y iPad. Promoción exclusiva para asociados. Contrata tu plan postpago con más gigas desde $23.99 y recibí gratis cortesías para disfrutar tus series y películas favoritas. Tigo. Vení, Nati, te voy a enseñar a hacer los nuegados. Ah, güey, pero tené cuidado con el aceite hirviendo. En Davivienda Seguros sabemos que la seguridad es esencial. Nuestro nuevo seguro de adulto mayor lo protege a partir de los 60 hasta los 100 años con indemnización por enfermedades graves, incluyendo cáncer, Alzheimer, infarto, Parkinson, entre otras. Llámenos al 2567-1111 y uno de nuestros ejecutivos de Davivienda Seguros le dará más detalles sobre el nuevo seguro de adulto mayor. Davivienda Seguros. Descubre la nueva Mitsubishi Expander Cross. 7 pasajeros, pantalla de 6,8 pulgadas, cámara de retroceso y asientos de cuero. Una SUV que lo tiene todo. Desde $23,990 masiva. Expander Cross se adapta a tus aventuras. Excel, pasión en movimiento. Conectados a tu vida es tener el mejor internet para seguir alimentando tu curiosidad. Por eso, conéctate con 30 megas de internet residencial por $32 al mes para acompañarte a la velocidad que requieren tus descubrimientos y seguir aprendiendo de ti. Con la mejor red de internet de El Salvador, conectados a tu vida. Contrátalo hoy. Claro. Ver condiciones en claro.com.sb. Cuando las deudas hay que pagar, pero la quincena no te va a alcanzar. Cuando el estrés del problemón se convierte en retorcijón, toma Spasmofin, porque Spasmofin a los espasmos psicólicos les pone fin. Spasmofin es de Rodin. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. Vieja, no quiero ir a trabajar. Me duele la cabeza. Mamá.
Mamá, no quiero ir a la escuela. Tengo mucho sueño. Hija, hoy no quiero caminar. Me siento cansado y tengo mareos. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! No acudas a héroes ficticios. Si la anemia invade tu casa, combátela con Rojamina, el suplemento vitamínico de calidad que contiene hierro y vitaminas de complejo B. Conviértete en una heroína con Rojamina y dale un knockout a la anemia y sus síntomas. Rojamina, la rojita que reanima. Un producto más de Laboratorios Ferson. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Genera más ventas. Anúnciate en pantallas digitales Outdoor. Planifica, diseña y coloca publicidad digital en vía pública a través de vivaoutdoor.com Pleca Shop. Tarifas exclusivas para emprendedores. Viva Outdoor. Libérate del estreñimiento y los molestos síntomas del colon irritable con Slim Nasa. No lo dudes. Alíviate con Slim Nasa. Su marca propia, su conocimiento, su sueño. Lo que sea que la mueva es lo que nos inspira. Desde el tengo esta idea hasta el bienvenidos. En Banco Agrícola sabemos que el crecimiento viene con ella, porque ella es líder. Por eso creamos Crédito Mujer Futuro, la primera línea financiera PYME, pensada para que más mujeres sigan potenciando su liderazgo, soñando y actuando. Nos lo dice la razón, pero con el corazón elegimos creer en ellas. Banco Agrícola. Haz que tu bebé brille en este verano con Bebemundo. Emprendan un nuevo viaje juntos con todos los productos necesarios para disfrutar al máximo. Visítanos en Bebemundo Más Ferrer, Los Próceres y Metrocentro. Bebemundo. Qué lindo ser bebé. Para un día sin tos, para la gripe efectivo y sin mocosera, para la gripe efectivo. Para un día sin alergias, para la gripe efectivo. Al día y para la noche, para la gripe efectivo. Para un día sin dolor, para la gripe efectivo. Y para la garganta, para la gripe efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba para la gripe noche efectivo. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Para la gripe efectivo, consulta a tu médico. Lee detenidamente las indicaciones en el empaque. La tribu. Ahora somos la tribu. La tribu, la tribu, la tribu. La tribu. Únete a la tribu con Pencho Duque y observa la realidad con nosotros sin perder el buen humor. La tribu FM. No vayan a decir lo rico que están los desayunos de La Pampa enfrente de Ricardo. No vayan a decir lo delicioso que está. ¡Qué rico! Qué rico. Pero no vayan a decir. Pero yo sé que Ricardo irá a desayunar un día de estos a La Pampa. Bueno, Ricardo Castaneda Ancheta está con nosotros hoy platicando en el tema del día, economista. Es economista graduado de la Universidad de El Salvador, ¿verdad, Ricardo? Sí, hiciste también un máster en Barcelona. ¿Y le vas al Barcelona, Ricardo? Sí, fíjate. Ah, pues hoy sí. juega. Sí conoció el corazón, o sea, que ahí sí puede decir desde la cuna, mira. Desde la cuna. Sí, bueno, ha sido profesor universitario también. Podemos pasar buen rato hablando de su experiencia. Bueno, pero y por supuesto en el ICEFI, en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Solo decíamos que queríamos oír opiniones de la gente. Hay algunos que nos han dejado algunos mensajes. Carms, por ejemplo. Sí, también está aquí en WhatsApp Guillermo. Y bueno, vamos a leer el que dice: excelente entrevista. La situación es difícil, pero también es una oportunidad de oro para imprimir cambios que mejoren la economía. Ya Camila mencionó uno, y a ello hay que añadir la sustitución de algunas importaciones para reducir nuestra creciente dependencia del sector externo. El gran reto está en que eso requiere acuerdos sustanciales con muchos sectores productivos del país, y el presidente Bukele está peleado con medio mundo. Estas son voces de la tribu. Voy a poner algunas y si hay algún comentario lo decís, Ricardo. Maru, hola, buenos días, Maru. Buenos días, amigos de la tribu. Me encanta esta entrevista. Ojalá pues no sea la única y última oportunidad que puedan tener este invitado. Tengo una pregunta y quisiera que me la contestara. ¿Qué situación, cómo se plantea que el gobierno esté sacando de las reservas de los bancos? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que saque de la reserva que los bancos tienen en el Banco Central de Reserva. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder?
ya que ha echado mano otra vez de, digamos, el dinero de los depositantes, digámoslo así. Vale, si querés voy a poner los mensajes y luego comentás. ¿Quién más? Melvin dejó un mensaje. Hola, Melvin. La entidad internacional a la que El Salvador se acaba de adherir como miembro, por lo tanto considero que pudiera ser una alternativa si no le presta el Fondo Monetario. Miren cuánto le prestó al gobierno de Panamá, le pueden preguntar al economista. Sí se entendió al principio. Otra vez el inicio. El inicio. La entidad internacional a la que... Bueno, no sé si lo entendiste ahí, pero bueno, Era vamos. bueno. Marisol dejó un mensaje también, 7986-1635, ese es el WhatsApp, si quieren dejar un mensaje de voz así corto. Hola Marisol, buenos días. Buenos días Ricardo Castaneda, buenos días tribu y equipo. No sé si usted se ha dado cuenta de que está tan mal las finanzas en el país, como usted lo sabe y nos lo ha explicado, que el Banco Central de Reserva estaba ayudando por medio de FEPADE a varios becarios universitarios y resulta de que les han mandado una nota que ya no va a ser posible en pagarles la cuota que ellos les daban hasta nuevo aviso. Y así que solamente quería pues informarle a usted si sabía y informarle también a la población. Gracias, pasen buen día. Bueno, aquí hay otro de Samuel que dice apocalíptico el señor, o político, dice, refiriéndose a Ricardo. Si crean el dólar digital, ¿en qué lo van a respaldar? Pone, y voy a poner uno más para que no nos perdamos en los mensajes. Douglas Jeremías, buenos días. La tribu, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día a todos. Gracias. Los que tienen ahí en cabina. Les agradecemos por esta entrevista, es muy bueno que la gente sepa cómo se maneja la moneda virtual y todo lo que es la criptomoneda y todo lo que es el fondo, cómo está el país. Es muy importante ya que estoy seguro que mucha gente está ciega de esto y no sabe absolutamente nada. Entonces es muy bueno que hagan esto para que eduquen a las personas sobre este tema. Gracias, tribu, como siempre. Fiel oyente. Gracias, Douglas Jeremías. No es el de los chistes. No, Douglas Alvarado. Vaya, señor apocalíptico. Político. Político. No, mira, algún comentario, bueno, varios temas ahí, Ricardo, por favor. No, primero agradecer todos los comentarios, ¿verdad? Y quizás me voy a concentrar porque se repitió mucho el tema de esta disminución que se hizo en las reservas que están obligados a tener los bancos en el Banco Central de Reserva. Básicamente la idea es de que hay un porcentaje de los ahorros que los bancos privados trasladan al Banco Central de Reserva. Porque supongamos que se llegara a dar una quiebra de un banco. Entonces están esos ahorros que permiten en alguna medida respaldar. En el año 2020, en el marco de la pandemia, casi a finales de marzo, se disminuyó ese porcentaje. Y esto lo que buscaba era que los bancos tuvieran mayor liquidez y con ese dinero prestarle más al gobierno. El Fondo Monetario Internacional señaló que esa era una medida que tenía riesgos, que debía de ser temporal y que se debía de modificar. Luego se modificó ese porcentaje y se volvió a subir. Sin embargo, este año se hizo otra modificación express del Banco Central de Reserva para permitir agarrar otra parte de la liquidez para que le prestara al gobierno salvadoreño. Fíjense que se crearon un nuevo instrumento porque no son las LETES y los CETES, sino es un bono que se emitió siempre en la Bolsa de Valores de El Salvador, solo que el periodo para pagarlo es de 2 años. Y adicionalmente lo van a poder utilizar quienes lo adquieran para poder pagar impuestos, un poco como para darle más incentivos de que se compraran. Lo que sucede es que acá, digamos que los ahorros de las personas tienen menos respaldo y ese es un riesgo. Por eso yo señalaba que cuando se está jugando más con deuda interna, esto puede provocar problemas más graves. En estos momentos el sistema bancario de El Salvador se encuentra bien, no tiene problemas de liquidez, pero ante un escenario de impago, ahí los problemas sí que se pueden agravar
y es algo que desde las autoridades deben de tener presente, ¿verdad? Luego, respecto a lo del CAF, efectivamente el CAF puede ser una fuente de financiamiento, pero yo lo que creo es que no le va a poder prestar todo el dinero que necesita el gobierno, porque hablaba de que son alrededor de $3,000 millones lo que se requieren. Obviamente, con una parte que te den, pues te pueden aliviar, ¿no? Y ahí tú hacer la cabuda con algo más, pero aún así habrá que ver ya en la práctica cuánto es el dinero que le prestarían al gobierno. Y Ricardo, una pregunta, ¿no podría pasar también que, por ejemplo, que los famosos estos fondos buitres compren parte de la deuda? Mira, ahorita, por ejemplo, si tú salís a colocar bonos, los únicos que te prestarían ya son los fondos buitres por las tasas de interés que tenés. Y estoy seguro que quienes están recomprando los bonos que ya se emitieron en estos momentos en el país son fondos buitres, porque usualmente cuando se emite un bono, el precio es de $100 por cada papel, pongámoslo así, ¿verdad? Para que podamos comprender. Si tú ahorita lo querés vender, hay papeles que te cuestan 40. Es decir, que ya el precio de los bonos ha perdido muchísimo. El Salvador tuvo en 2021 los bonos con el peor desempeño a nivel mundial, de acuerdo a Bloomberg. Obviamente, para quienes les interesan las inversiones de alto riesgo, es una buena oportunidad, porque imagínate ahorita lo que valía 100, tú lo compras a 40, y si al final el gobierno te va a pagar el monto total, pues tú habrías tenido una buena ganancia. Pero eso también se convierte en un pequeño problema para el país, porque si en algún momento tú querés negociar con quienes son tus acreedores, con los fondos buitres es más complicado negociar. Y vos también lo sabes bien, Chino, con lo que está pasando en Argentina. Es que, si podés contar un poquito qué es los fondos buitres, porque en Argentina se habla de fondos buitres como pan de cada día. Como hablar del dólar y todo, del Bitcoin, pero... Así en breve, glosario. Sí, el fondo buitre básicamente son fondos de inversionistas cuya característica es que les gustan las inversiones de alto riesgo. Esas en las cuales hay muchas posibilidades de que no te paguen, porque ellos además tienen casi todo. Sí, exactamente, pero además porque tienen todo un equipo jurídico que luego te va a poner las demandas necesarias para asegurar que siempre lo paguen, ¿no? Un poco a veces serían, si querés, como los fondos buitres, son a veces como acá en El Salvador, estos sectores que adquieren las líneas morosas, ya sea de los bancos o de repente de los lugares donde uno va a comprar electrodoméstico y te están va de llamar y llamar y llamar y llamar para cobrarte, ¿verdad? Porque es ahí donde ellos obtienen la ganancia. Mira, y con lo que decían de político, todo esto, solo una cosa quiero poner aquí, la política juega en la economía, es obvio. Sin duda. Pero vaya, y en estas categorías de lo que hablábamos hace un rato de cómo ha perdido el valor los bonos de El Salvador, y se cita el tema, pues, desde que se concentró el poder, dicen algunos, o desde que la Asamblea Legislativa pues obtuvo mayoría del partido del presidente de la República, del tema de los magistrados, la Fiscalía, etcétera. Eso, digamos, poniéndote lo más objetivo, digamos, posible, o sea, eso realmente es un índice importante, o sea, eso se toma en cuenta, ¿no? Y ahora, al final es una apreciación política que hace el Fondo Monetario, o sea, pero esos son elementos que no puedes dejar de fuera. Eso quiero entender, porque la gente dice que, sí, la gente empieza a meter el tema en la política y no pueden ver si el pueblo decidió que llegara el poder, pero eso al final tiene un costo, entre comillas, Ricardo. No es que te metas en política, es que son decisiones económicas que tienen que ver con las políticas. Mira, por su naturaleza, siempre que hablamos de aspectos económicos estamos hablando de aspectos políticos, porque las decisiones siempre tienen beneficio para algunos y pérdidas para otros. Y en este caso particular sí es un elemento que se toma en cuenta. Pensemos como inversionista, ¿no? Yo como inversionista le he prestado dinero a El Salvador. Y entonces hay un contrato, hay unas reglas del juego en la cual nos pusimos de acuerdo. Pero de repente observo
que destituyen a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que se supone como que son los magistrados, que es más difícil quitarlos. Y veo que lo hacen de la noche a la mañana sin seguir el debido proceso. Yo como inversionista lo que digo es, bueno, si le hicieron eso a los magistrados, ¿qué me va a garantizar a mí que me cumplan con las condiciones que yo tengo? Y a esto es lo que se le conoce como el Estado de Derecho, las reglas del juego, que son un factor sumamente importante que toman en cuenta los inversionistas. Por ejemplo, ahorita un inversionista entre decidir, no voy a poner el caso de El Salvador, entre decidir invertir entre Nicaragua o Costa Rica, bueno, si ustedes, por ejemplo, tuvieran ahí en sus bolsas $1,000 millones, y entre ir a invertir a Costa Rica o ir a invertir a Nicaragua, ¿dónde lo haría? El chino, porque es atrevido, se va a Nicaragua. Sí, y porque quiere ir a averiguar quiénes más están allá en Nicaragua. No, pero bueno, pues sí, pero bueno, la gente, el inversionista, pues evalúa y va a Costa Rica. Porque, digamos, son decisiones un poco racionales las que tomas, ¿no? Tú analizas cómo es el contexto y te vas a aquel lugar donde habrá menos problemas. Entonces, ese sí es un factor que se toma en cuenta en el país. Y yo por eso decía que el Fondo Monetario Internacional casi nunca presenta en sus análisis este tipo de elementos. Y ellos, hay una gráfica en este informe donde dicen, miren, el perfil de riesgo de El Salvador se empezó a aumentar a partir del 1 de mayo y tiene que ver con la destitución de los magistrados y el fiscal y luego el tema de la ley Bitcoin, que son como los factores que diferencian a El Salvador del resto de países de lo que sucedió el año pasado y que ha provocado que el perfil de riesgo ahora se haya ido hasta las nubes. Veo que mucha gente aprecia la plática de hoy, pero le estamos robando mucho tiempo, Ricardo. Yo solo quiero decir un par de cosas para terminar. Pero tú, Camila, me estabas diciendo... Sí, aquí en Twitter nos han escrito y dicen, deberían de ser un audio que diga, con Ricardo Castaneda cualquiera habla y entiende de economía. Buena entrevista. Ahí está. Muchísimas y es que creo gracias. que eso es súper importante, ¿sabes? Porque el tema económico es un tema a veces muy complejo, denso, muy robusto, muy denso y con tanto término, con tanto tecnicismo, pero la plática a mucha gente le ha gustado por eso, porque ha sido fácil de comprender. Ya habrán otros foros donde invitan a Ricardo, donde se elevan y todo, y ahí solo están ahí solo están los doctores en economía. Con las leyes de oferta-demanda, el excedente del consumidor, pero lo bueno, Ricardo, que se mueven todos esos ambientes. Cuando estás con los doctores en economía, ahí está también. Se les pone al brinco. Se les pone al brinco, pero cuando estás con... No, por eso se aprecia. Nosotros se tira al piso. Pero yo tengo... No, Ricardo, espérate que Carlos me dice que tiene algo. Sí, tenemos un audio, terminación 3056 y también es una consulta para Ricardo. Vaya, últimos audios por el tiempo. Hola, buenos días, les saluda David Ernesto Pérez. Una pregunta para Ricardo. Sí. ¿Existe riesgo, hoy por hoy, existe riesgo real para los ahorros que tenemos los salvadoreños en los bancos? Es decir, porque hay dos bancos que están prestando, ¿verdad?, que están comprando más letes, que aparentemente son el de vivienda salvadoreño y el agrícola. Entonces, tomando en cuenta el comportamiento económico del gobierno, ¿existe riesgo hoy por hoy para los ahorros? Y hay mucha gente que siempre pregunta eso. Mira, mi ahorro, ¿qué onda? Miren, riesgo sí hay, pero es bajo. O sea, digamos, en economía es muy difícil que no haya riesgo. El riesgo cero es imposible que existe porque siempre hay variables que cambian. Sí hay riesgo, pero en estos momentos es bajo. En este momento. Es decir, hoy, 10 de marzo. Vamos a ver cómo va cambiando, particularmente con la colocación de estos bonos Volcán, que para mí va a ser un punto de inflexión y donde se va a poder tener más conocimiento de la capacidad de pago que tiene el gobierno. Ahora, conforme vayan pasando los meses en este 2022 y no se vayan consiguiendo las fuentes de financiamiento, el riesgo de impago va a ir subiendo y la presión se va a ir notando. Y yo me encantaría darles otro tipo de noticias, pero creo que es importante poner las cosas como son para igual prepararnos desde donde nos toque, ¿verdad? Nos avisas. Bueno. Ya los últimos 2 mensajes. Rodolfo Franco, saludos al invitado. Cualquiera que entienda lo básico de economía sabe que todo esto es verdad. Solo el fanatismo no te deja ver la realidad. Y Roberto Aquino dice, buenos días. La plática de hoy, un pase de gol de Luka Modric. Explica de forma sencilla, pero con contundencia lo que vivimos. Saludos a Ana Gloria también, que dice magnífica entrevista.
Y Jorge Centeno que paga suscripción porque pongamos un mensaje. Lo voy a poner porque si no nos va a quitar la suscripción. ¿Qué pasó, Jorge? Vaya, Jorge. Es que solo los que no entienden a don Ricardo, licenciado ahí, es que dicen que es apocalíptico. Como no lo entienden, sienten que es el fin del mundo. Jorge. Ese era el mensaje. ¿Ah? Es que solo los... es que deja un montón, ¿verdad? Siempre que un invitado llega y no le gusta a algún fanático partidario lo que dice el invitado, siempre sale más de alguno diciendo apocalíptico, porque quieren escuchar que El Salvador es un paraíso fiscal, digamos, o un paraíso económico, qué sé yo, vea. Paraíso de seguridad, porque el gobierno del presidente Bukele es una maravilla, pero si dice algo no bueno, ¡ay, apocalíptico! Dejen el fanatismo, tatas. Feliz día, salud. Salud, Jorge. Jorge, es real y es uno. Real. Paga suscripción, pero es una broma también. Bueno, gracias, Ricardo, por el tiempo de hoy. No, un enorme placer compartir con ustedes. No se siente el tiempo. No. Así que ojalá pronto volvamos a encontrarnos. Sí, bueno, por hoy Camila cumplió con tu desayuno. Ha cumplido. No, gracias Camila. Un reconocimiento público por haberse sacrificado. Bueno. A la orden, cuando querrás, siempre puesta aquí en primera fila. Siempre puesta, dispuesta. Y siempre temas que quedan ahí. Ricardo Castaneda, Ancheta, hoy con nosotros, economista de ICEFI. Gracias por el tiempo. Saludos. Ahí nos seguimos leyendo en Twitter. Síganlo en Twitter, ahí también aporta. Sí, recasta. Bueno, saludos, Ricardo. Feliz